Imágenes en vivo de lo que está pasando en este momento en Medio Oriente, imágenes desde Israel y la situación que tiene en las últimas horas, declaraciones importantes del primer ministro Benjamín Netanyahu en un día donde las novedades también llegaron desde los Estados Unidos en virtud de cuál va a ser la decisión de Donald Trump de involucrarse o no directamente en los ataques. Por ahora hay un paréntesis de un lapso de 2 semanas en esa determinación, según ha informado la Casa Blanca. Y en este momento, Ornella, y saludamos a Andrés Cripan también. ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Lo que estamos viendo en el gráfico es lo más importante que sucede en este momento. Sí, exacto, porque las fuerzas israelíes emitieron una advertencia de evacuación para las personas que viven en la zona industrial de la aldea Kalash, esto es en el norte de Irán. ¿Y por qué motivo? Advierten que lanzarán ataques contra lo que describieron como una infraestructura militar. De hecho, hoy el primer ministro Netanyahu dijo que Israel estaba en capacidad de atacar todos los objetivos nucleares, no dependiendo de ninguna ayuda exterior, que tenía las capacidades militares para hacerlo y para proporcionarle un daño final a la infraestructura del desarrollo nuclear de los iraníes. Lo dijo en el mismo tiempo, en lo que recién contábamos, Andrés, que Estados Unidos por ahora le pone un signo de interrogación o al menos una pausa a una decisión inmediata sobre su involucramiento. En las próximas 2 semanas es el tiempo que, según la Casa Blanca, se podría tomar Donald Trump para decidir si se involucra o no de manera directa en la guerra, en el conflicto allí en Medio Oriente. Mientras tanto, Donald Trump, su intención es seguir las negociaciones, las negociaciones diplomáticas. Esto es su principal objetivo. Ahora también hablaba con algunos analistas porque nosotros comentamos, bueno, hay uno de los principales portaaviones de Estados Unidos que se dirige a la zona, también destructores, aviones, y ya hay desplegados 40.000 efectivos marines en Medio Oriente, ¿sí? en la región. Bueno, me explicaban sencillamente que es distinto negociar teniendo en la espalda a toda tu infraestructura, a toda tu estructura y toda tu logística militar, que negociar sin ese peso detrás de uno. Por eso, dice, es un aviso también. Bueno, yo estoy dispuesto a negociar, pero también a ir a la guerra si es necesario. Estamos compartiendo imágenes en vivo en la madrugada israelí, 2 de la mañana, 7 minutos. En algunos segundos nada más vamos a estar ampliando lo que decías, Sebastián, sobre las declaraciones del premier israelí, porque en este contexto habló también de los rehenes de Gaza. Exactamente, la situación de la Franja de Gaza y uno de los frentes abiertos que tiene Israel allí en Medio Oriente, que por supuesto lleva a lo máximo sus enfrentamientos con directamente el jefe de todos los grupos terroristas, ¿no? De Hamas, de Hezbollah y de todos ellos es Irán. Por eso se lo considera como la batalla cúlmine, ¿no? La que está emprendiendo Israel frente a los iraníes. Una batalla, lo volvemos a poner sobre la escena y sobre la mesa, que requiere de la participación más decidida de los Estados Unidos para terminar con toda la infraestructura nuclear. Al menos eso es lo que se ha evaluado hasta aquí. Y el presidente norteamericano, a través de la portavoz de la Casa Blanca, dijo que por lo menos por 2 semanas, o al menos dentro de las 2 semanas, va a tomar una determinación, lo que no quiere decir exactamente, uno interpreta, que sea específicamente dentro de 15 días la decisión. La decisión puede venir mañana, puede venir dentro de una semana, pero hay un lapso de 15 días. Sí, hoy la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, cuando comunicó esto, dijo que Donald Trump habló, ¿no?, puntualmente del presidente, indicando que hay una posibilidad sustancial de negociar con Irán. Porque, claro, el presidente de los Estados Unidos todavía tiene la esperanza de que Irán dé marcha atrás. Sí, algunos evalúan, si bien Irán volvió a atacar suelo israelí, ustedes saben, inclusive fue dañada muy fuertemente la infraestructura de un hospital allí en Israel. Las imágenes realmente conmueven, dieron vuelta al mundo,
Bueno, hay algunos analistas que dicen, bueno, Irán de todos modos no está atacando con todo el potencial que podría hacerlo, y alguna de las evaluaciones es porque sería una señal hacia los Estados Unidos como una muestra de negociación. Es distinto como hace Rusia o como hace la misma Ucrania, decir que quiere negociar y atacar fuertemente. Bueno, algunos dicen que Irán podría hacerlo de otra manera, sin embargo, está morigerando eso justamente por sus intenciones de negociar. Vamos a ampliar lo que dijo el presidente de los Estados Unidos a través de la portavoz de la Casa Blanca. La Casa Blanca informó el jueves que el presidente estadounidense Donald Trump analiza si involucra a su país en el conflicto entre Irán e Israel, que siguen intercambiando ataques por séptimo día consecutivo. El miércoles el republicano se había mostrado ambiguo cuando le preguntaron si Estados Unidos bombardeará a Irán. Tengo un mensaje directo del presidente y cito, con base en la posibilidad sustancial de que se celebren negociaciones con Irán en un futuro próximo, tomaré mi decisión sobre si iré o no en las próximas 2 semanas. Esta es una cita directa del presidente para todos ustedes. Trump celebró a mediodía del jueves su tercera reunión en 3 días con su gabinete de seguridad. Además, la Casa Blanca advirtió sobre la capacidad de Irán para fabricar armamento nuclear si el líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei, diera la orden de hacerlo. Irán tiene todo lo necesario para lograr un arma nuclear, solo necesita una decisión del líder supremo. Completar la producción de esa arma tomaría un par de semanas, lo que por supuesto representaría una amenaza existencial, no solo para Israel, sino para Estados Unidos y el mundo entero. Trump había afirmado que los iraníes habían contactado a la Casa Blanca para retomar negociaciones sobre su programa nuclear, algo que Teherán desmintió. Pero el jueves, la secretaria de prensa, Caroline Leavitt, dijo que el enviado estadounidense para Oriente Medio, Steve Witkoff, estuvo en contacto con el ministro iraní de Asuntos Exteriores. Bueno, vamos a seguir muy atentos, por supuesto, a la evolución de lo que sea la decisión del presidente de los Estados Unidos, porque el mundo está atento. Hoy leía diversos análisis en medios, por ejemplo, como The Economist, acerca de la implicancia que podría tener una acción más decidida de los Estados Unidos en materia geopolítica, y sobre todo la pregunta que se hacen muchos analistas internacionales en esos medios de comunicación, además muy influyentes en el establishment económico del mundo, es si un involucramiento más decidido de los Estados Unidos de todas formas garantizaría que el programa nuclear de Irán terminaría por siempre o desataría una situación mucho más compleja en el futuro sobre las posturas de Irán, que incluso advertían podría ir hacia un régimen parecido al de Corea del Norte. Claro, si esto pasara. Exactamente, porque esos análisis que vos estás marcando, Sebastián, dan cuenta que Irán hace 50 años que está produciendo o que tiene instalado su sistema, su programa nuclear, y que toda la experiencia, toda la capacidad, el conocimiento no va a poder ser destruido. Por eso hay especialistas que dicen, bueno, con estos ataques, sin la ayuda de Estados Unidos, por más que el primer ministro israelí diga otra cosa, sin el involucramiento de Estados Unidos con este arsenal que le hemos comentado, estas bombas antibúnker, no lo va a destruir completamente. Y así todo se pone en dudas, porque le dijimos nosotros, están en el medio de una montaña a 60 metros de profundidad. Y Estados Unidos, evalúan también algunos expertos, ya ha intervenido en 3 guerras anteriores con Bush y con Barack Obama, y no le ha ido bien, y esto también lo sabe Donald Trump y lo está evaluando. Hoy al sur de Israel, el impacto de un misil en un hospital en esa zona, y con esta noticia nosotros, comenzábamos el día aquí en la República Argentina, ¿no? Porque se daba a conocer esta información. Estamos hablando del hospital más grande, llamado Soroka, que se encuentra, reitero, allí al sur de Israel. No se reportaron víctimas fatales, pero sí hay 6 heridos de gravedad. Sí. Y además eso refuerza la postura de Israel en cuanto a que los ataques iraníes desprofeso están orientados a la población civil, y que Israel hasta ahora, cuando ha atacado Irán, lo ha hecho sobre objetivos
militares o nucleares, y que ha advertido siempre a la población, por ejemplo, de Teherán, que evacúen las zonas cuando iba a realizarse un ataque. La respuesta de Irán ante la ofensiva que impactó sobre este hospital en el sur de Israel fue decir, bueno, en realidad muy cerca de allí operaba un centro militar de inteligencia israelí, y que ese en realidad era el objetivo. Desde Israel dijeron sí, pero está a 2 kilómetros del hospital. Claramente la intención de Irán fue impactar sobre un lugar tan sensible como es nada más ni nada menos que un nosocomio. Y demuestra una vez más, y esto lo está viviendo la población israelí, que la cúpula de hierro es vulnerable. En este caso fue un misil de los hipersónicos que efectivamente atravesó la cúpula de hierro, no pudo ser detenido e impactó y dejó las imágenes que estamos observando, muchísimos daños materiales y 6 heridos al menos, y varios de ellos de gravedad. Ver a los médicos esta mañana muy tempranito, hora argentina, corriendo para socorrer y para evacuar a los enfermos, mostraba una situación realmente dramática. Bueno, acá están las imágenes de lo que nosotros estamos relatando, lo que sucedió hoy allí en este hospital, uno de los más importantes al sur de Israel. Vemos los daños significativos en este lugar, lo decíamos recién, con 6 heridos de gravedad, no se reportaron víctimas fatales, y ahí está el trabajo, ¿no? Esto que nosotros contábamos, la evacuación, el trabajo de los bomberos y los equipos de rescate, que por cierto continúan, porque claro, lo que sucedió es que después se provocó un incendio. Acá no hubo muertes de milagro. Sí, exactamente. El destino no quiso que así sea. En este momento esos trabajos de evacuación continúan, incluso los pacientes internados en el hospital también han sido trasladados o están siendo trasladados. Vos recién, Andrés, contabas, por ejemplo, el trabajo de los médicos, ¿no? Sí. Hoy se conocía el relato de un médico que tuvo que hacer una angioplastía prácticamente con los bombardeos cayendo en el hospital, y lo pudo resolver de todas formas. Marco lo de la cúpula de hierro, que es muy efectiva, pero el ataque anterior iraní del abril, ustedes recuerdan, el 99%, entre el 97 y el 99% de los misiles y de los drones iraníes fueron interceptados. Ahora se está hablando que un poco más del 80%, 85% son interceptados. Esto está hablando además de una evolución del material bélico iraní, hay que decirlo también, y de la efectividad, repito, que tienen los drones Shadow. Son los mismos que Rusia está utilizando en Ucrania, cedidos por Irán. En aquel momento yo recuerdo que habíamos conversado con especialistas en Medio Oriente, y ellos decían, bueno, aquellas respuestas de Irán fue una respuesta mucho más política que militar, porque como Israel lo había atacado, necesitaba, incluso ante su propia población, como una decisión de política interna, mostrar una respuesta a Israel, pero no había un objetivo real de dañar en ese entonces a Israel, y por eso utilizaron armamentos que, como vos bien recordás, Andrés, pudieron ser todos neutralizados, en su gran mayoría neutralizados por la cúpula de hierro. Ahora, evidentemente, la situación se ha tornado de otras características, mucho más complejas, mucho más fuerte es el enfrentamiento. Esto es una guerra, estamos directamente hablando de una guerra. Hoy se cumple una semana de que comenzó el fuego cruzado, donde claramente sí están mostrando ambos vulnerabilidades que hasta ahora no habían mostrado. Y también, vos que entendés que todos los días nos contás lo económico, lo que tiene que ver con lo económico, también el escudo de hierro significa para Israel un gasto enorme. Miren, solo 2 datos. Para interceptar un dron o un misil de corto alcance, cada uno de los misiles que se utiliza para interceptarlo tiene un valor de unos $40.000, $50.000. Ahora, los hipersónicos, que ahí se activa la tercera fase de la cúpula, que es la Harrow, casi vale $1 millón para interceptarlo. Cada uno
de los misiles que lo interceptan. Claro, sí, sí, de la cúpula de hierro. Lo vamos a escuchar al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, porque habló a propósito de esto, lo que sucedió hoy por la mañana, aquí hora de la República Argentina, lo que estamos relatando, el impacto de este misil iraní allí en este hospital. Porque, claro, apuntó directamente al líder supremo, al ayatolá Ali Jamenei, y dijo, pagará por sus crímenes. Decía lo siguiente. Un ataque iraní alcanzó un hospital en el sur de Israel. El Ministerio de Relaciones Exteriores israelí informó el jueves de un impacto directo en el centro médico Soroka de Beerseba, donde se atienden principalmente soldados israelíes heridos en la guerra en Gaza. Como resultado de este ataque, se produjo un incendio en este edificio. Varias salas fueron completamente destruidas y hay daños importantes en todo el hospital, con afectaciones en estructuras, ventanas y techos en todo el centro médico. Después de un ataque particularmente violento con decenas de misiles iraníes, se activó la alerta en varias regiones de Israel, cuyos habitantes se resguardaron en refugios. Los servicios de socorro reportaron decenas de personas heridas. El ministro de Defensa, Israel Katz, responsabilizó al líder supremo iraní Ali Jamenei, acusándolo de uno de los crímenes de guerra más graves. Quiero decir que a un dictador como Jamenei, que dirige a un país como Irán y ha declarado como objetivo la destrucción del Estado de Israel, ese terrible objetivo de destruir Israel, no se le puede permitir seguir existiendo. Por su parte, el ejército israelí anunció haber atacado un reactor nuclear inacabado en Arak y un sitio de desarrollo de armas nucleares en la región de Natanz, en el centro de Irán. Previamente, Israel afirmó haber destruido la principal instalación del sitio de enriquecimiento de uranio de Natanz. El Organismo Internacional de Energía Atómica informó el martes sobre elementos que muestran impactos directos en las salas subterráneas del sitio. Teherán acusó el jueves a la entidad de traicionar el régimen de no proliferación y de actuar como un socio de la guerra de agresión israelí. Afirmando tener información que demuestra que Irán se acercaba al punto de no retorno hacia la bomba atómica, Israel lanzó el 13 de junio un ataque masivo sin precedentes contra este país, golpeando cientos de sitios militares y nucleares y matando a los oficiales de más alto rango, así como a científicos nucleares. La República Islámica, que niega estar fabricando armas nucleares, acusa a Israel de haber tratado de sabotear las negociaciones que habían comenzado sobre el programa nuclear entre Teherán y Washington. Y a propósito, el primer ministro israelí visitó el lugar, estuvo allí haciendo una recorrida tras lo sucedido. Atención porque sigue habiendo alerta en Irán, en distintas áreas de Irán a propósito de lo que son ataques israelíes. Israel dijo vamos a, por supuesto, responder a lo que ha pasado, lo que veíamos recién en las imágenes, ¿no? El ataque iraní sobre nada más ni nada menos que un hospital, con todo lo que eso significa, la implicancia que tiene el ataque a la población civil. Esto es una discusión que a Israel se le ha planteado en muchas ocasiones, sobre todo por lo que está pasando en la Franja de Gaza, y que claramente no busca repetir en Irán, y entonces esa evaluación que hace Israel sobre lo que ha pasado en el día de hoy, lo que lleva es que la programación de sus ataques sobre Teherán y alrededores, y básicamente sobre la infraestructura nuclear y militar iraní, continúe. De hecho, los alertas para que la población civil en distintas áreas, sobre todo lo que se conoce como la zona 3 en Teherán, esté emitiéndose hace unos minutos nada más ante nuevos ataques israelíes. Y el primer ministro israelí volvió a amenazar de muerte al líder supremo, justamente iraní. Recordemos que he dicho que le podía suceder lo mismo que a Saddam Hussein. Saddam Hussein, después de la invasión de Estados Unidos en Irak en 2003, ustedes recuerdan, Saddam Hussein fue detenido y condenado a la horca en 2007 por crímenes de guerra, por crímenes de lesa humanidad. Bueno, es lo que está evaluando Netanyahu. Hoy hubo declaraciones, después seguramente vamos a ver algún graph también a propósito de ello, que hizo Rafael Grossi, sí, el titular de la UEA. Muy interesantes esas declaraciones porque en algún momento él dice, utilizan
todos a la OEA, me refiero a Irán, me refiero a Israel, a Estados Unidos, a Rusia, es decir, los países suelen utilizar a la OEA para justificar sus decisiones en materia bélica. Y la OEA es un organismo neutral, dijo Grossi, que lo único que hace es informar lo que ve. Y lo que hemos visto en Irán es que justamente Irán estaba enriqueciendo al 60%, muy cerca, enriqueciendo uranio al 60%, muy cerca de la posibilidad de la creación de armamento nuclear. Le preguntaron, ¿pero ya había creado? No lo podemos afirmar. Lo que dijimos es que habíamos observado esa evolución y que además había incumplido normas de información como no había sucedido en otros tiempos. Eso es lo que la OEA alertó. Y después dijo, claro, los países se toman de nuestras declaraciones para utilizarlas en su beneficio o al menos argumentar la decisión que, por ejemplo, después llevan adelante. En este caso Israel, de bombardear los centros nucleares. Irán también, por supuesto, utiliza esas declaraciones para justificar su postura, de decir nosotros en ningún momento estamos fabricando armas nucleares. Seguimos viendo al primer ministro israelí, a Benjamín Netanyahu, porque hoy brindó una entrevista a la emisora estatal israelí Kan. Allí, bueno, habló de todo, obviamente con el foco puesto en esta guerra, pero también habló de lo que continúa y lo que sigue sucediendo, los ataques allí en la Franja de Gaza. Dejó diferentes títulos, distintas declaraciones. Dijo que la guerra contra Teherán es histórica, que acelerará el regreso de los rehenes a Gaza. A propósito de ese tema, los familiares que piden por la liberación de los rehenes están haciendo las movilizaciones de manera virtual. Sí. Lo hacían todos los días, copando las calles allí en Tel Aviv, en Jerusalén, y ahora, por la situación y el contexto, lo están haciendo de manera virtual. Vamos a ampliar lo que dijo el primer ministro en esta entrevista que vos recién hacías referencia, Ornella, Benjamín Netanyahu. El primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aseguró el jueves en una entrevista con la emisora pública Kan que Israel está cambiando la faz del mundo con su guerra contra Irán. Estamos cambiando, y dije esto el segundo día de la guerra de Gaza. Dije que estamos cambiando el rostro de Medio Oriente, y ahora les digo a ustedes y también a nuestros espectadores, estamos cambiando la faz del mundo. 7 días después del inicio de la guerra contra Irán, Israel ha destruido más de la mitad de los lanzamisiles iraníes, aseguró Netanyahu, quien considera que Teherán plantea 2 amenazas existenciales a su país, la nuclear y la de los misiles balísticos. Netanyahu enfatizó que Israel es capaz de golpear todas las instalaciones nucleares de Irán, pero que toda ayuda es bienvenida para destruirlas, al referirse a la posible ayuda que Estados Unidos les pueda brindar. He determinado que lograremos todos nuestros objetivos, todas sus instalaciones nucleares. Tenemos el poder para hacerlo, pero es decisión del presidente Trump si quiere unirse o no. Él hará lo que sea bueno para Estados Unidos, y yo haré lo que sea bueno para el Estado de Israel. Los ataques israelíes han matado al menos a 224 personas en Irán desde el 13 de junio, según las últimas cifras oficiales. En Israel, los ataques iraníes con misiles y aviones no tripulados han matado a 25 personas, según el gobierno. Cuando se le preguntó cuánto duraría esta guerra, Netanyahu eludió la pregunta. El dirigente israelí también calificó de histórica su decisión de embarcar a su país en una guerra sin precedentes contra Irán. Según Netanyahu, David Ben-Gurión, fundador de Israel en 1948, tomó la decisión de crear el Estado, y él tomó la decisión de asegurar su existencia. Bueno, seguimos muy atentos a la evolución del conflicto porque también empieza a llegar información sobre nuevos ataques israelíes en territorio iraní, la advertencia que hizo Israel sobre la salida de la población civil de regiones muy puntuales, sobre todo en la capital, en Teherán, algo que hemos visto de manera sistemática a lo largo de esta semana, con la evacuación masiva, las autopistas absolutamente colapsadas, en un Irán que hace por lo menos 24 horas o más no tiene acceso a Internet. La población de Irán está imposibilitada de poder acceder a Internet. Sí, algo que ya habían advertido ayer las autoridades iraníes, que esto iba a suceder. Estábamos hablando de armamentos Irán también Israel también denunció que Irán está utilizando misiles
con con bombas de racimo. Esto es tremendo porque, sobre todo en lugares muy poblados, bueno, hace más daño a la población. Ustedes saben, son cientos de pequeñas municiones que salen de allí y impactan a cualquier transeúnte, es decir, no es un objetivo concreto, sino los objetivos son todas las personas que están allí alrededor. Hoy Irán nombró al nuevo jefe de la Guardia Revolucionaria tras la muerte. Dábamos cuenta nosotros aquí en Canal 26 del fallecimiento del líder de la Guardia Revolucionaria tras un ataque perpetrado por Israel. Esto sucedió el viernes pasado y hace algunos minutos nada más Irán nombró a, bueno, quien ahora es su sucesor, ¿no? Y lidera la Guardia Revolucionaria iraní. Importante lo que vos marcás, porque, por ejemplo, la Guardia Revolucionaria tiene el control absoluto de la base que está ubicada en el Estrecho de Hormuz, que es, como sabemos, clave, muy importante a la hora del comercio mundial, sobre todo el tránsito del petróleo que sale de Medio Oriente. Hasta ahora Irán no tomó ninguna decisión de interrumpir completamente ese estrecho, ese paso. Y hoy, por ejemplo, llamó la atención una publicación que hizo la cadena de noticias en los Estados Unidos, Fox News, dando cuenta de una serie de vuelos procedentes desde China a Irán, que se produjeron incluso horas después que comenzara el primer ataque israelí, sin demasiados datos a propósito de qué implicancia habrían tenido esos vuelos, pero sí dice Fox News que se repitieron durante varios días en una China que, si uno hace un repaso en esta semana, hubo muy poco pronunciamiento, por no decir escaso pronunciamiento de China en relación al conflicto, teniendo en cuenta que China compra prácticamente el 43% de su petróleo y de su gas de toda esa región, donde básicamente uno de los grandes productores y vendedores de petróleo a China es Irán, porque China compra mucho petróleo sancionado, porque lo compra más barato, entre ellos el petróleo iraní. Pero sí, hoy Xi Jinping mantuvo una comunicación telefónica con Vladimir Putin, con el presidente ruso, apuntando directamente a lo que fue la cumbre del G7 en Canadá, que la calificaron de ineficiente, sobre todo porque, según su visión, la del presidente chino y la de su par ruso, no abordaron como corresponde este conflicto global. Los principales analistas internacionales opinan algo que me parece que es muy acertado, que un involucramiento, una atención de Estados Unidos en este conflicto, si se involucra militarmente, lo único que haría también es distraerse con esto y favorecer, como ha ocurrido en otros momentos de la historia, el avance en la región de China y de Rusia. Vamos a ver imágenes y vamos a escuchar también en la siguiente nota detalles de los misiles iraníes que está utilizando allí en territorio israelí. Irán lanzó el miércoles misiles hipersónicos en una nueva ola de ataques contra Israel, según reportó la televisión estatal, en el 6º día de guerra entre los dos países. Según los medios de comunicación iraníes, misiles hipersónicos Fatah penetraron con éxito las defensas del régimen israelí. El ejército de Israel anunció poco antes haber detectado disparos de misiles desde Irán. Además, la República Islámica anunció el miércoles que reforzaba las restricciones a Internet, alegando que Israel había desviado la red para fines militares. Irán impondrá restricciones temporales al acceso de los usuarios a Internet debido a la violación de la red de comunicación nacional para fines militares, según informó el gobierno. Por su parte, Israel llevó a cabo un bombardeo cerca de la sede central de la policía en Teherán e hirió a varios agentes, según informó un medio estatal. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, agradeció al presidente estadounidense Donald Trump su apoyo a la defensa del cielo israelí en una declaración transmitida por televisión el miércoles por la noche. Irán convocó a la embajada de Suiza, país que representa los intereses de Estados Unidos en la República Islámica, por los comentarios recientes del presidente Trump, que fueron tachados por el gobierno iraní de irresponsables y amenazadores. El mandatario estadounidense declaró el miércoles que aún no ha decidido si Estados Unidos se unirá a Israel en los bombardeos contra Irán.
Tengo ideas sobre qué hacer, pero no he tomado una decisión final. Me gusta tomar la decisión final un segundo antes de que venza, porque las cosas cambian, especialmente con la guerra. Las cosas cambian con la guerra, puede ir de un extremo al otro. No hemos atacado a nadie ni aceptaremos jamás ninguna agresión contra nosotros. Nunca nos rendiremos ante la agresión de nadie. Esta es la lógica y el espíritu de la nación iraní. Irán afirma que sigue comprometido con la diplomacia, pero que actúa en legítima defensa contra Israel. Corea del Norte tildó de acto ilegal y crimen contra la humanidad la ofensiva de Israel contra Irán. Y el presidente ruso Vladimir Putin afirmó que es posible encontrar un acuerdo para terminar el conflicto y consideró que los bombardeos israelíes consolidan el apoyo de los iraníes al poder. Trump advirtió a Putin que primero ponga fin al conflicto en Ucrania antes de intentar mediar en la situación entre Israel e Irán. De la Guardia Revolucionaria Islámica dijo que hasta ahora Teherán solo utilizó el 30% de su capacidad militar en los ataques israelíes y que lo peor para Israel todavía no ha llegado, en una nueva advertencia que vuelve a ponerle o le agrega más tensión a una situación que, Andrés Ornella, empieza a ser muy preocupante desde el punto de vista de las consecuencias nucleares que esto podría conllevar. Recién hacíamos referencia a las declaraciones que hizo en el día de hoy el argentino Rafael Grossi, titular de la OIEA, a propósito de las posturas de ambos países. Grossi reiteró que Irán no estaba lejos de la construcción de una bomba atómica. Así es, así es. Si les parece, vamos a repasar la situación, porque la gran pregunta que se hacen muchos en este momento, muchísimos analistas y especialistas militares, es en si Israel realmente ha neutralizado la capacidad nuclear de Irán o no. Es la pregunta que recorre, como le digo, los despachos oficiales de distintos países y también la inteligencia occidental. Y el primer acercamiento a una respuesta es que aún no, que lo ha seguramente demorado, que ha roto la cadena de circulación de ese sistema muy aceitado que viene funcionando desde hace más de 50 años, pero que todavía los principales centros, laboratorios y los lugares donde están las centrifugadoras que sirven para enriquecer el uranio, esto todavía no sucedió. Allí estamos viendo en imagen justamente los lugares donde se ha bombardeado, pero estas imágenes y el análisis que han hecho los especialistas en observar las imágenes satelitales como estas, dicen que incluso el propio Rafael Grossi lo dijo, que ha habido destrucción y daño, por ejemplo, en las centrales de generación de energía eléctrica, que eso pone en riesgo también las centrales por todo el tema de enfriamiento, que es un riesgo potencial, pero el propio Rafael Grossi está poniendo en dudas la efectividad de haber hecho colapsar, como quiere Israel, el sistema nuclear iraní. Que se dañó, seguramente se dañó. Que se ha, achicado la capacidad de fabricación de uranio enriquecido, es muy posible que eso haya sucedido. Y también se dañaron almacenes o depósitos de uranio enriquecido, pero no su totalidad. Y por eso es indispensable, y en esto coinciden todos mientras seguimos observando los lugares donde están posicionados esos centros de desarrollo nuclear, son, y no nos vamos a cansar de repetirlo, estas bombas antibúnker que pesan unas 13 toneladas o más de 13 toneladas y que solo pueden ser transportadas con los famosos aviones B-2 de B-2 en adelante, ¿no? Que son aviones de fabricación estadounidense y es el único país que los posee. Hoy le preguntaron a Rafael Grossi qué pasaría si Estados Unidos aplicara y bombardeara y utilizara este arsenal para atacar, por ejemplo, Fordo. ¿Y qué es lo que dijo? Le voy a leer textual la respuesta de Rafael Grossi, pero me parece que es muy importante para entender la magnitud del conflicto. Dijo: la consecuencia sería principalmente de naturaleza estratégica, militar y nuclear,
más que radiológica o medioambiental. Me explico. Fordo es una instalación muy importante, donde Irán enriquece uranio al 20% y al 60%. Tiene varias salas con cascadas de ultracentrífugas, y yo mismo, dice Grossi, las he visitado y mis inspectores las visitan regularmente. Está ubicada a unos 500 metros de profundidad en las faldas de unas montañas, por lo que es de muy difícil acceso. Si llegara a utilizarse uno de estos artefactos llamados Bunker Buster, lo que ocurriría sería la destrucción total de esa instalación, que es muy sofisticada. Podría haber algún tipo de liberación de radiación al medio ambiente, pero sería limitada, porque en este momento no hay ahí una gran cantidad de material. Irán, justamente para proteger el stock de uranio enriquecido que va produciendo, lo traslada entre una sede y la otra. Claro. Perdonen porque esto quizás sea técnico, pero sí hay riesgo de de que el medio ambiente, ¿sí?, se contamine con sustancias químicas que son muy nocivas. Y esto es el hexacloruro de uranio, una sustancia muy tóxica al contacto, sobre todo con la piel humana, pero que también daña fuertemente los pulmones y todo el sistema respiratorio. Esto es a lo que Rafael Grossi se refiere cuando habla también de contaminación química más que radiológica. Bueno, la preocupación es tal que el centro de crisis de la OIEA trabaja las 24 horas desde la semana pasada, desde el viernes pasado más específicamente, para responder inmediatamente. Hablan del plazo de aproximadamente 1 hora, lo que podría llevar esa respuesta ante una potencial emergencia, y esto que podría llegar a suceder, que es el riesgo de fuga nuclear, porque estamos hablando de centrales nucleares con componentes muy nocivos. Claro, el propio Rafael Grossi ha dicho que dentro de las instalaciones nucleares, bueno, ya se ha observado radiactividad, pero que esto no ha salido todavía al exterior. Vamos a compartir más información a propósito del reactor de aguas pesadas de Arak, al que estábamos haciendo referencia, en virtud de la preocupación que hay en el mundo entero ante la posibilidad de un episodio de consecuencias nucleares. Más información. Los ministros de Exteriores de Reino Unido, Francia y Alemania se reunirán en Ginebra con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, para dialogar sobre el maltrecho acuerdo nuclear iraní, interrumpido tras el ataque de Israel a sus instalaciones del viernes pasado. Se espera que Kaja Kallas, la alta representante exterior, acuda a Ginebra para hablar con los actores occidentales en un edificio diplomático alemán, pero no participe representando a la Unión Europea en la negociación con Araghchi. La Unión Europea actuó durante la década pasada como facilitador clave del acuerdo original negociado en 2015, cuyo objetivo era levantar las sanciones a Teherán a cambio de que la teocracia cumpliese sus obligaciones nucleares. Estados Unidos e Irán mantuvieron casi 2 meses de conversaciones nucleares este año antes del inesperado ataque de Israel durante la semana pasada. Un dato importante que fue la reunión que se produjo en el día de hoy entre el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, y su par del Reino Unido, David Lammy, donde en el caso de este último dijo que aún hay una ventana diplomática para poder llegar a un entendimiento y que la guerra no se profundice. De todas maneras, ambos funcionarios reafirmaron que bajo ningún concepto van a permitir que Irán pueda desarrollar una bomba atómica. Sí, es muy importante y hay que prestar mucha atención a lo que va a suceder mañana en Ginebra, lo que estábamos viendo recién en el informe, sobre todo teniendo en cuenta que la Unión Europea, el bloque en sí, quedó descartado de este encuentro, que va a mantener el llamado Grupo E3, estamos hablando de Alemania, Francia y Reino Unido, con el ministro de Asuntos Exteriores de Irán. ¿Por qué motivo destaco esto? Porque siempre el rol fue clave de la Unión Europea en las negociaciones nucleares con Irán, sobre todo en un periodo determinado de 2014-2019. Estamos viendo a este hombre, Kim Jong-un, veámoslo en pantalla, es el líder norcoreano. Recién les decíamos que hoy se producen análisis en los principales medios del mundo que Irán podría cerrarse aún más ante esta guerra
e ir a un régimen similar al de Corea del Norte, es decir, salir del Tratado de no proliferación nuclear y directamente cerrarse sobre su información. Y hay evidentemente muchos contactos entre Corea del Norte y el propio gobierno iraní. Exactamente. Un gobierno norcoreano que había ingresado justamente a este programa de no proliferación nuclear en el 2003, pero después rápidamente lo abandonó. Bueno, sabemos también, nosotros hablábamos hace minutos de la llamada telefónica que mantuvieron hoy el presidente chino con su par ruso, y también me parece importante destacarlo porque obviamente está todo articulado y está vinculado también la relación que se profundiza cada vez más entre Rusia y Corea del Norte, y destaco esto sobre todo por la información que estamos dando, que Corea del Norte, bueno, se alinea ahora. Sí, porque además lo criticó directamente Israel, Kim Jong-un, en declaraciones ataques que hizo, ilegales. Claro, habló de ataques ilegales en una representación, como estamos viendo, junto con la cúpula militar de Corea del Norte. De manera no tan explícita, algo similar dijo Recep Tayyip Erdogan. También. El presidente de Turquía. Sí, es cierto. Bueno, hablemos de Zelensky también, ¿no? Del presidente ucraniano, porque, claro, mientras estamos hablando de esta guerra, sigue sucediendo la otra guerra, que es la de Rusia con Ucrania, donde Rusia también tiene, además, una mirada muy cercana a lo que está pasando en Irán. De hecho, ayer el presidente ruso hizo declaraciones, efectuó allí en San Petersburgo declaraciones, varias de ellas muy sugestivas, una en particular cuando mencionó que por ahora Irán no le había pedido colaboración militar. Lo que no respondió Putin, en realidad no se lo preguntaron, es qué pasaría si efectivamente Irán le pidiese esa ayuda militar. ¿Cuál sería el rol que podría tomar Rusia, que al momento se presentó con la idea de ser mediador? Sí, lo sostiene Vladimir Putin, sostiene, a pesar del rechazo que manifestó en las últimas horas Estados Unidos. Y el presidente ucraniano, claro, como Rusia apoya a Irán y lo expresó de algún modo, pide que haya más sanciones. Exactamente, vuelvo a insistir con las sanciones, lo repite una y otra vez, cree que es la única manera de detener a Rusia. Pero bueno... Alguien podría decir, aprovechar la situación para llevar agua a su molino, ¿no? Exactamente. La de Zelensky. Hablando de Putin y de Zelensky y del presidente ruso, bueno, recién algo adelantábamos sobre las declaraciones que viene haciendo el jefe de Estado del Kremlin. Sí, porque dijo que él está manteniendo comunicaciones con autoridades de Teherán, y por eso es esto que nosotros estábamos contando. De alguna manera, por ese motivo también el presidente ucraniano pide, ¿no?, y ejerce más presión para que sancionen a Rusia, o que por lo menos aumenten esas sanciones, sobre todo por las declaraciones que brindó el presidente ruso, que mantiene estos lazos con las autoridades iraníes. Por ahora, Putin en esas declaraciones enfría la posibilidad de una asistencia militar. Dice que en algún momento le ofreció Rusia a Irán sistemas de defensa aérea, que Irán no se mostró demasiado interesado en aplicarlas, que el último convenio que firmaron de asistencia recíproca no abarcaba temas de defensa, sí otros aspectos, entre ellos el tema nuclear. El tema nuclear para el desarrollo de la infraestructura vinculada a la actividad civil. Lo contábamos en estos días, que el propio Putin ayer mismo hizo referencia a la colaboración rusa en el desarrollo nuclear civil para los iraníes, pero en términos de defensa, hoy aclaró el presidente ruso que en el último convenio que firmaron con Irán el tema defensa no estaba explicitado, aunque queda sobrevolando esto que recién contábamos. Si Irán le pide ahora asistencia militar a Rusia, ¿Rusia estaría dispuesto a dársela?